¿Qué tal, muchachos? Una nueva entrega para análisis vectorial, específicamente para los alumnos del ITS. Muchachos, una breve recomendación. Richard Feynman. ¿Está usted de broma, señor Feynman? Bueno, de más está decir que Richard Feynman fue premio Nobel en física, trabajó en el proyecto Manhattan, una cantidad de cosas más. Y bueno, es muy atractivo esta lectura, muy amena. Y la famosa frase de Feynman que decía que su valija de herramientas era distinta al resto de las personas, ¿sí? Sus vínculos con todos los que estuvieron en el proyecto Manhattan, en fin, la autocrítica de ese proyecto, en fin, todo lo demás. Bueno, Richard Feynman, muchachos, un breve comentario, decía que él había aprendido a calcular primitivas mediante un método que llamaba derivación dentro del signo de integral. Les comento qué es esa técnica. Supónganse que ustedes tienen la primitiva, esto es un comentario, ¿no? Fuera de contexto. De contexto no, porque estamos en matemática, pero no es de análisis vectorial. La primitiva de a la alfa x, muchachos, es e a la alfa x sobre alfa más una constante. Bueno, olvidémonos de la constante, después se la agregamos. Y lo que voy a hacer es derivar ambos términos respecto de alfa. La variable es alfa. Entonces, cuando vos derivás e a la alfa x respecto de alfa, te queda x por x de x. Ahora vamos a derivar respecto de alfa aquí. Pero la primitiva de esa expresión, a derivar, es una división. Así que es la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador. Estoy derivando respecto de alfa, ¿sí? Como implica acá, la derivada de e a la alfa x respecto de alfa es e a la alfa x por x, porque la derivada de alfa por x respecto de alfa es x por alfa menos e a la alfa x, y la derivada de alfa es 1 sobre alfa al cuadrado. Y entonces te queda que la primitiva de e a la alfa x por x de x, tomo e a la alfa x de factor común y me queda e a la alfa x menos 1 sobre alfa. Ahora le doy el valor a alfa igual 1 y obtengo que la primitiva de e a la alfa x, de e a la x por x es igual a e a la x menos 1, y bueno, como alfa vale 1, más c. Entonces fíjense que yo he hallado una primitiva, digamos, solamente derivando. El otro camino es aplicar primitivas por partes. Bueno, así les propongo, muchachos, que ustedes inventen una función acá que tenga un parámetro, una primitiva fácil, y la deriven respecto del parámetro y van a sacar una cantidad de primitivas. Bueno, borro esto, que es simplemente algo ilustrativo, y lo que vamos a ver es integrales triples, ¿sí? Integrales triples, ideas básicas de integrales triples, ¿sí? Ideas básicas. Bien, primero que nada tengo una región omega, una región incluida en R3, ¿sí? Pues pensemos una esfera cargada, ¿sí? Omega es una esfera, con una densidad de carga F, ¿sí? La función F va a los reales porque es la densidad de carga que era Coulomb sobre unidad de volumen, y uno quisiera calcular la carga total que tiene esa esferita. Entonces lo que hace es particionar esta esferita en determinadas regiones, omega 1, unión, omega 2, unión, omega 3, unión, omega sub n. Voy a poner disjuntas, en realidad acá lo de disjuntos se puede discutir. Y entonces particiono esa esfera, y dentro de esa esfera tomé regiones más chiquititas. Eso quiere decir que la función f ya no varía tanto como en la esfera original, porque se supone que tomé muchas regiones omega sub i. Y entonces tomo un punto p sub i,
de la región omega sub i y calculo la carga en ese punto. Pero como yo, perdón, la densidad de carga, pero como quiero la carga, y esto es densidad de carga, que es carga sobre unidad de volumen, multiplico por el volumen de la región omega sub i. Esto lo hago para la regioncita omega sub i, que es genérica. Entonces después, ¿qué hago para calcular la carga total? Sumo desde i igual 1 a i igual n estas expresiones. F de P sub i, volumen de omega sub i. Y entonces lo que hago es cada vez tomar más regiones. Es decir, hacer que n tienda a más infinito. Esto es sumamente superficial porque tiene digamos, si quisiéramos hacer esto formalmente, podríamos estar un par de meses con integrales dobles. Cuando n tiende a infinito va a tender a un número, si es que f es continua, que le voy a llamar integral triple en la región omega de la función f. ¿Sí? ¿Qué va a ser la carga total que tiene la región omega, cuya densidad de carga es f, que no es constante, evidentemente? Ahora, fíjense la siguiente observación. Si f es idénticamente igual a 1, entonces aquí te desaparece la función porque estás multiplicando por 1 y te queda la suma de los volúmenes. Entonces cuando vos integrás la función 1, lo que calculás es el volumen de la región omega. Es decir, la integral triple en omega de 1, de x, de y, de z es el volumen de omega. De la misma forma que la integral doble en un dominio D de la función 1 era el área de D. Aquí va a ser el volumen. Bien. Al igual que en integrales dobles, que había 3 tipos de dominio, acá hay también varios tipos de dominio según donde proyectes. Yo voy a trabajar con solo 2 dominios. El primer dominio que voy a trabajar de está definido así. Son los x y z pertenecientes a R3, tal que es un prisma. X pertenece a AB y pertenece a CD y Z pertenece a MN. ¿Sí? Entonces, la integral en ese dominio D de la función f, fíjense que cuando no pongo x y z, no preciso poner de x, de y, de z. Y bueno, la podemos hacer así. Plantear, por ejemplo, la primera integral respecto de z, entre m y n, ahí integramos la función f respecto de z, después lo que nos da, lo integramos, por ejemplo, respecto de y, entre c y d, respecto de y, y por último, entre a y b diferencial x. Bien. Ese sería un primer caso, vamos a poner así, primer caso. Borro esto. Y el segundo caso, que es el caso quizás más importante, no más importante, sino con el que vamos a trabajar porque si no habría que estar proyectando en todos los planos, es con el que vamos a trabajar. El segundo caso es cuando vos el dominio lo definís de la siguiente manera. Mirá, decís, primero pones omega y decís x, y, z pertenecientes a R3. O sea, estás hablando de que estás en el espacio x, y, z en R3. Y acá decís, mirá, x e y están en un determinado dominio D. ¿Sí? X e y se mueven en un determinado dominio D. ¿Sí? Y después decís z está limitado
por una función h2 de x y de y por una función h1 de x e y. ¿Sí? Este dominio correspondería a decir, mirá, algo así. Esto sería una función, la función h1 de x y. Acá te voy a dibujar otra función que es h2 de x e y. Y entonces supone que d está por acá. Este es d. Entonces vos decís, mirá, x e y se mueven en d, x e y se mueven en d, pero la z a lo sumo toca h2 y está por encima de h1. Te moves para acá y la z toca aquí, pero está por encima de este otro piso. O sea, es como tener un cilindrito, ¿sí?, en el que las tapitas son funciones que dependen de h, de x e y, las dos, digamos, ¿no? Dice, bueno, pero ¿dónde tengo los ejes? Bueno, puedo borrar esto y pensar en la siguiente situación. Me pasa acá antes que el pizarrón es chico y estoy apretado, el dibujo se me complica. Pero pensá que tenés acá una función y acá tenés otra. Esta es h1 de xy, z igual a h1 de xy, esta es z igual a h2 de x e y, ¿sí? El z, y acá tenés d, un dominio en el piso, en el plano, x o y. En el plano tenés d, acá tenés d. Entonces tu z se va a mover así, techo y piso. Te mueves un poquito para acá, el x e y siempre está acá, pero el techo del z y el piso del z. Acá el x e y, piso del z, techo del z. Y vas recorriendo una especie de cilindrito que es este que escribí aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo integro eso? Bueno, primero decir, bueno, es una integral doble en d, porque ahí se mueve x y, ahí tiene que moverse la x y la y. Y la z se tiene que mover con un piso que es h1 de x y un techo que es h2 de x y. Y acá tenés que poner f de x y z. Bueno, y esta es la forma, muchachos, de calcular la integral triple en el dominio omega, ¿sí? En este caso más general. Bueno, vamos a hacer un ejemplo y después cortamos para hacer una nueva entrega con el integrales triples de cambio de variable. Entonces, voy a hacer un ejemplo muy simple, que es el cálculo de un volumen de un tetraedro muy particular, ¿sí? O sea, calcular fíjate que al poner 1 ya es un volumen. Y voy a definir omega de la siguiente manera. Acá tengo el eje, los ejes X, O, Y, Z. Tengo acá el valor A, el valor A y el valor A. ¿Sí? Tengo acá definido un tetraedro, muchachos. ¿Sí? Pongamos que este punto es el punto A, este punto es el punto B, y este es el punto C, y este es el punto O. Entonces ustedes saben que el punto A va a ser A0, 0. Que el punto B va a ser 0 en X
a 0. Y que el punto C va a ser 0, 0, A. Les propongo a ustedes después generalizarlo y hacerlo con A, B y C. Bueno, en definitiva voy a borrar esta expresión que tengo aquí, tan fea. Y entonces todo esto que está aquí lo borro. Y les digo, ¿cuál será el dominio de la integral esta? Es siempre el piso, acá está, mirá, lo tenés que ver en el piso. Acá es muy fácil. Fíjate que si tenés acá X, O, Y, entonces esta recta es la siguiente, A y A, entonces este es el D, este es D, ¿sí? Entonces ese dominio, lo sabemos de integrales dobles, es un dominio tipo 2, ¿sí? Ahora me faltaría saber cuál es el dominio, cuál es, entre quién y quién varía Z. Entonces muchachos, les pregunto, desde matemática va de cuarto, esta tapita que está aquí, está en R3, es un plano por tres puntos, A, B y C. No pretendo aquí explicarle cómo hallar la ecuación de un plano por tres puntos, porque la pueden repasar. Y en este caso, la ecuación del plano A, B, C es X más Y más Z igual a... ¿Recuerdan cómo se hallaba la ecuación de un plano? Tomamos un punto, hallaba el vector AC, hallaba el vector AB, con esos dos vectores y el punto obtenía la ecuación paramétrica, etcétera, etcétera. Y bueno, hay infinidad de formas de hallar la ecuación de un plano. Bueno, ese es el plano, despejo Z, y me queda que Z es A menos X menos Y. Entonces, la Z entre quién y quién, fíjate, la Z tendrías que hacerla variar entre el techito, la chapa que apoyaste ahí para formar el tetraedro, y el piso. El techo y el piso. El techo y el piso. Fíjate, movete para acá. El piso y la chapita. El piso y la chapita. El piso y la chapita. La chapita es Z igual a menos X menos Y. Entonces Z varía entre 0 y A menos X menos Y. Ahora vengo para acá. El dominio de la X está entre 0 y A. Y esta es una recta que es X más Y igual a. Entonces Y varía entre 0 y A menos X. Porque despejo de acá y paso restando X. Pues paso restando. ¿Me escuchan, profesor? Sumo el opuesto de X en ambos términos. Y bueno, está. En definitiva, muchachos, borro esto que está aquí y me propongo plantear la integral triple en ese dominio que está ahí, que sería así. La última integral la planteo así, la integral doble en D, que es el D, que es este que está aquí, que, digamos, de X, de Y, la integral en Z, de 1, y la Z varía entre 0 y A menos X menos Y. Bueno, la primitiva, esta integral doble la planteo así, la dejo así como está, de X, de Y, pero la primitiva de 1 respecto de Z, desde nuestra más tierna infancia, es Z, entre 0 y A menos X menos Y. Pongo la barra, pongo sub para borrar, y esto me quedaría, la integral doble en D, y acá te quedaría A menos X menos Y, barro, Z por 0, Z por esta expresión, de X, de Y. Muy bien, ahora les pregunto, ¿y quién es D? Lo tengo acá, miren, lo tengo acá. D es la X entre 0 y A, así que sería entre 0 y A, ahí varía la X. Y la Y entre 0 y A menos X, entre 0 y A menos X. E integro A menos X menos Y. A menos X menos Y.
diferencial y, diferencial x. Bien, ya estoy en condiciones de poder borrar todo lo que tengo acá, y si tengo un error no lo voy a encontrar. Y entonces, esta es una un ejercicio que es integrales doble, lo inicio y lo voy terminando. Lo voy dejando ahí para que ustedes lo terminen. La integral de 0 a la dejo, esa es respecto de x. Y entonces les pregunto, ¿sabemos buscar la primitiva de esa expresión respecto de y? La primitiva de a respecto de y es a por y. La primitiva de x respecto de y es x por y menos x por y. La primitiva de y respecto de y menos y2 sobre 2. Voy a borrar, acá un poquitito. Regla de Barrow en y, la regla de Barrow en y, desde 0 a menos x. Y acá va diferencial x. Entonces me queda la integral de 0 a, y tengo que cambiar la y por a menos x y luego la y por 0. Entonces me va a quedar, al cambiar la y por a menos x me va a quedar a por a menos x. Menos x, al cambiar la y por a menos x, a menos x. Menos, y acá me va a quedar a menos x al cuadrado sobre 2. Y acá te queda diferencial x. Muchachos, esto que está acá, escolar, escolar, escolar. Sigo un poquito más para a cuadrado menos ax menos ax más x2 cuadrado el binomio a cuadrado menos 2ax más x2 sobre 2. Bueno, común denominador, muchachos, agrupa en términos semejantes. Primitiva de x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1. Le voy a ir pidiendo a mi ayudante que vaya cortando el video. Y entonces sacan, digamos, sacan común denominador y luego que tiene el común denominador, disculpe, pero tengo que llamar a mi ayudante para que me corte el video, que sacan común denominador, terminan esta integral y después me generalizan la integral cuando acá es A, B y C. Nos vemos en el próximo video, muchachos, con coordenadas esféricas.